tardes a todas y a todos. Nuevamente un placer estar juntos y juntas aquí. Para nuestro último encuentro, hoy damos por terminado el curso de este año. Ya están al tanto de la modalidad de presentación de trabajo para obtener los certificados, etc. Cualquier duda la consulten a través de la plataforma con Cecilia. Este año el curso fue un poco más extenso que los anteriores, porque el año pasado ya agregamos el último módulo, que es el de desarrollo económico, que estamos haciendo ahora, que no tuvimos en la primera edición del curso, y este año agregamos el módulo de política internacional que no habíamos tenido en los años anteriores. La experiencia nos va enseñando y vamos complementando y mejorando en la medida de lo que podemos, lo que vamos viendo. Como recordarán, tuvimos la semana pasada un encuentro con Martín Rapetti. Martín es en mi opinión, es un excelente macroeconomista y un gran experto en problemas de desarrollo económico. Hoy vamos a tener una visión complementaria de la de Martín. Yo creo que es muy interesante la perspectiva que abrimos hoy, porque es más polémica, es menos asentada en el sentido común de nuestra mirada sobre los problemas económicos de nuestros países, pero posiblemente por eso mismo también nos permite ver perspectivas que habitualmente nos quedan fuera del rango de visión al que estamos habituados. Y esto va a ser así porque la docente de hoy es, bueno, Florencia Medici. Florencia es economista, es investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina en la Universidad Nacional de Moreno. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en varias universidades en macroeconomía y economía política. Pero Florencia tiene la particularidad de haber hecho una formación, una carrera centrada en lo que hoy conocemos como post-keynesianismo y heterodoxia macroeconómica. Florencia trabaja en temas de macroeconomía, inestabilidad financiera, restricción externa. Es autora de numerosos artículos académicos en revistas especializadas y ha participado en congresos tanto en Argentina como en el exterior. Su mirada es, como decía, en alguna medida divergente de la de Martín, más polémica, y va un poco en el sentido contrario, a contrapelo de los razonamientos habituales, y yo creo que vale mucho la pena poner las dos visiones en conjunción y en disyunción, escuchar a ambas, ponerlas en contradicción y ponerlas en conversación. Y creo que eso nos va a ayudar mucho a entender algunos de nuestros problemas y eventualmente imaginar algunas posibles soluciones. Así que para mí es un gusto darle la palabra a Florencia, agradecerle su presencia, darle la bienvenida y, por supuesto, celebrar con todas y todos ustedes que estemos llegando al final de este nuevo encuentro, que esperamos que les haya resultado tan provechoso como deseamos que lo fuera, y deseamos también, como lo dijimos varias veces, que de aquí salgan redes que puedan ustedes fortalecer, hacer crecer, conservar y mantener para el futuro entre nuestros países, entre sus experiencias respectivas, sus intereses y una preocupación común, que es la que está anunciada en el título de nuestro encuentro. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, Florencia. Adelante y
y entramos en la recta final. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto estar acá y tener la oportunidad de discutir con ustedes, en el buen sentido de la palabra. Sobre todo, bueno, por el objetivo del curso, y siendo la última clase, tengo el desafío y el privilegio de que ustedes ya hayan ya discutido ciertas cosas y podemos pensar la economía y el desarrollo en esta última clase. Ahí compartí, ¿sale mi pantalla? No la veo. No. A ver, vamos otra vez. Ahí sí, ¿no? ¿La ven? Ahora sí, Florencia, se ve muy bien. Ahí está pasando las filminas. ¿Sí? Sí, a veces pasan. Sí, pasan. Ahí está la primera Ahora sí carátula. está perfecto, Florencia, ¿eh? Bien. Bueno, el objetivo, como pensé la clase de hoy, la discusión, es discutir primero una caracterización del subdesarrollo, o la caracterización pensando sobre todo en América Latina, o en realidad Sudamérica más México, sobre cuáles son los principales desafíos que tenemos para pensar la política pública, en sentido amplio, una política pública que tenga el objetivo de desarrollarse con una mejora de la calidad de vida de la gente. Entonces, con ese objetivo, la idea de la clase de hoy era partir, me parece, para primero una caracterización de dónde estamos parados, de la caracterización de nuestras economías periféricas, sudamericanas más México, podría decir, de dónde parte y cuál es la situación hoy ante este escenario internacional caracterizado por la movilidad de los flujos financieros. Considero que nuestros estructuralistas latinoamericanos, ahí las fotos de arriba, está María Concepción Tavares, Prebisch, del lado latinoamericano, con Kalecki Keynes, para tener un aporte como desde una mirada kaleckiana, keynesiana, que sostiene el principio de la demanda efectiva, que quiere decir que es la demanda la que genera la capacidad productiva, la oferta, cómo se puede hacer complementario a nuestras particularidades de desarrollo, que no quiere decir que la economía funciona en el centro de una forma y acá de otra, no. La teoría económica es general, pero nosotros tenemos ciertas particularidades que hay que pensarla en este contexto general. No es que acá necesitamos otra teoría, sino tenemos nuevas preguntas, o desafíos distintos, que no es solamente un Estado que tiene que generar demanda para disminuir el desempleo, ¿no? como los objetivos de Keynes o Kalecki, sino que además de eso va a tener que enfrentarse con una característica productiva particular que va a agregar desafíos adicionales al Estado, que no solamente va a ser el de disminuir el desempleo. Entonces, ¿por qué partir desde el estructuralismo? Porque los autores estructuralistas latinoamericanos hacen una caracterización de nuestras economías que va más allá de la caracterización meramente productiva o económica, sino lo interesante es que incorporan el lugar de las periferias dentro del sistema mundial, ¿no? Y empiezan a jugar también relaciones de poder que el Estado debe considerar en cualquier política de desarrollo. Cuando uno piensa en estructuralismo, lo primero, bueno, los economistas por lo menos, lo que pensamos es al problema de la restricción externa, ¿no? El problema de la restricción externa. El problema que una economía está limitada por la disposición de divisas, de dólares.
Pero esto es, nosotros lo decimos fácilmente, restricción externa, no es una cuestión solamente, o sea, ¿qué hay detrás de esa restricción? ¿Cómo se construye esa restricción? Porque si pensamos bien, todos los países, excepto Estados Unidos, que es el que emite el dinero internacional, tienen restricción externa. ¿Qué quiere decir? Que si quieren crecer, van a tener déficit de cuenta corriente. Si uno ve países en desarrollo, no sé, por ejemplo, Australia tiene déficit de cuenta corriente hace muchísimo tiempo. Entonces no es solamente mirar la cuenta corriente, sino es qué hay, qué explica que esa cuenta corriente no solamente sea deficitaria, todos sabemos que es cuenta corriente, por las dudas lo aclaro. Cuenta corriente, estoy pensando en balanza de pagos, que sería contar todos los dólares que obtenemos por exportaciones y ver que lo utilizamos para importar y pagar remesas, utilidades y dividendos. Entonces, hay algo más, porque si uno piensa, la restricción externa adopta una forma particular en los países periféricos que hace que sea unos principales limitantes para crecer, y además termina en crisis cambiarias que repercuten en aumentan la desigualdad, bajan el salario real. Esa característica de la restricción externa se origina en la evolución de la periferia en relación al centro, y tiene un origen histórico. Y no es solamente el resultado de la estructura económica, sino se alimenta, se retroalimenta esta dependencia en el sistema centro-periferia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos países centrales que han alcanzado un grado de desarrollo, por ejemplo, bueno, obviamente antes que los países periféricos, y si hacemos un poquito de historia, piensen que para adoptar un punto de inicio, ¿no? Uno puede después leer a otros autores que depende del país, la importancia del colonialismo que tuvo en cada país, pero para hacerlo más reciente, uno puede ver cómo se conforma esa estructura productiva caracterizada como, que es una estructura productiva altamente dependiente de los bienes de capital, una economía que está orientada fundamentalmente al mercado interno. Entonces, cuando quiere crecer, tiene que producir, y uno al producir, las economías al producir, demandan insumos. Y esos insumos, sobre todo los insumos relacionados a los bienes de capital, incluso la energía, insumos básicos, son importados. Entonces se genera esta falta constante de divisas. Entonces, ¿cómo se genera esa característica estructural? Piensen que cuando en la crisis de 1930, encuentra a los países latinoamericanos, en mayor o menor medida, con cierto desarrollo industrial, básicamente impulsado por las inversiones norteamericanas, pero básicamente orientadas a la exportación. Cuando se cierra en 1930 por la crisis internacional el mercado externo y se termina con el cambio libre oro, a las economías, en mayor o menor medida, lo que empiezan a hacer es esa estructura industrial muy precaria de alguna forma, empieza a ser el motor, no pueden, se cierra el comercio internacional, entonces se abre la oportunidad de esas industrias reconvertirse y orientarse al mercado interno. Pero este proceso duró muchísimo porque después de la crisis internacional vino la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto se caracteriza una década y media, 2, de cierre del comercio internacional. No había competencia para las industrias nacionales, había una oportunidad de orientarlo al mercado interno, y ahí siempre me viene a la cabeza, yo lo tuve profesora Jorge Schwarzer, con su libro La industria que supimos conseguir, creo que en ese, o en sus clases, ya no recuerdo, que él siempre comentaba cómo era esa reconstrucción, ¿no? O sea, era una industria que antes
se dedicaba a cierto sector, que ve la oportunidad de con las máquinas que tenía y un poco atándolo con el alambre, se reorientaba y así empezó a crecer una industria orientada al mercado interno, obviamente atrasada, porque cuando se abre el comercio internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, esa industria estaba lejos de ser competitiva. Era una industria que funcionaba porque el mercado externo, porque el mercado doméstico estaba protegido por una cuestión de cierre del comercio internacional, y que había usado su estructura industrial, su tecnología, era precaria y vieja, porque se hizo con los bienes de capital de los años 20. Eso igualmente permite crecer el mercado interno, crecer el mercado, la clase trabajadora, sobre todo, bueno, por ejemplo en Argentina, con el peronismo, y cuando llega el momento de pensar la reestructuración de esos países, dado la apertura comercial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con estos problemas de desarrollo, ¿no? Tenemos el desarrollismo en términos políticos, que se encuentra con una cuestión de decir, bueno, a ver, si queremos seguir creciendo, vamos a tener que importar bienes de capital. Y fundamental, por ejemplo, tenemos que importar petróleo, energía para que la industria funcione. O sea, tienen varios problemas, ¿no? El problema es que faltaba industria básica, que necesita mucho capital. Nosotros tenemos el petróleo, pero no tenemos los fierros para sacar el petróleo de abajo de la tierra. Ese capital tenía que ser importado, pero para ser importado se necesitaban divisas, que se escaseaba, porque las exportaciones, el sector que genera esas divisas, era primario, donde crece, pero no crece tanto como otros bienes, la demanda internacional no crece tan rápido, y eso, ¿no? Digamos, era la única fuente de divisas. Entonces se plantea el problema de, nosotros necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer, pero tenemos una fuerte dependencia tecnológica. Que claro, los países centrales no llegaron a esa situación a 1930, porque ya a 1930 los agarró, sigue hablando rápido, desarrollados. Entonces, se configura en todo ese periodo la dependencia tecnológica. Y uno cuando ve al estructuralismo latinoamericano, igual tiene todas sus diferencias, pero acá, para simplificar, vemos que el problema es fundamentalmente tecnológicos. ¿Cómo vamos a obtener los bienes de capital que necesitamos para crecer? Claro, para eso necesitamos tener dólares, porque caemos en los clásicos stop and go, crisis cambiaria. Ahora, para obtener los dólares, tenemos que sustituir importaciones. Sustituir importaciones, necesitamos, otra vez, inversión. Y para aumentar las exportaciones, y deberíamos exportar bienes industriales que no son competitivos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque necesitamos un círculo vicioso, necesitamos los bienes de capital. Y a su vez crece una protección a la industria. ¿Por qué? Porque era una industria que generaba trabajo y que había crecido a la luz de la crisis internacional y la guerra, y que después se protege porque, nuevamente, es una industria que no es competitiva. Entonces, si no se protege, se destruye cuando se abre el mercado. Entonces, es importante ver cómo surge, digamos, esta dependencia particular, que es bastante similar en los países de América Latina. Entonces, para empezar, esta dependencia tecnológica depende de la División Internacional del Trabajo, en el sentido de, y es muy interesante el artículo de Prebisch, que les compartí, que dice, ¿no? Cuando uno ve esos grandes autores, uno ve que todo el tiempo como no sacan la mirada de lo que está pasando a nivel internacional.
entonces dice, bueno, a ver, nosotros necesitamos que nos compren, nosotros necesitamos dólares para poder desarrollarnos, para poder crecer, para eso necesitamos que nos compren. Y dice, y miren qué injusto es el sistema internacional, en ese sentido todas las instituciones que surgen en el Bretton Woods, que el principio que rige el comercio internacional es el de libre comercio y trato igualitario. Entonces, acá estamos diciendo que vamos a tratar de forma igualitaria países diferentes. Estamos tratando, tiene el mismo trato el país subdesarrollado y desarrollado, cuando no debería ser así. Y siempre es las salidas, uno cuando lo ve, las salidas son con instituciones internacionales que tengan otra filosofía de las que tienen ahora, en el cual es difícil salir solos por esta cuestión de este círculo vicioso de, no sé, de la dependencia tecnológica. Y es eso fundamental, o sea, el fundamental es que para lidiar o para superar esta dependencia tecnológica, en el corto plazo te lleva a tener más dependencia tecnológica. O sea, para no depender de los bienes de capital, necesitamos primero aumentar las importaciones de bienes de capital. Otro problema que tienen estos mercados es, como no son competitivos, entonces no pueden salir a competir en el mercado internacional, pues están lejos de esa competitividad, tienen que ser destinados al mercado doméstico. O sea, bueno, vamos a invertir, vamos a crecer, entonces primero se desarrolla el mercado doméstico, genera una ganancia de competitividad y después se exporta. Pero como son mercados pequeños, lo mismo. O sea, pensar una gran industria, capital intensiva, que desarrolle y genere ganancia de productividad destinada al mercado interno también es un problema, porque son realmente mercados pequeños. Todas estas cuestiones que yo estoy resumiendo acá, se simplifican o están detrás cuando nosotros hablamos de inelasticidad de las importaciones y exportaciones. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se devalúa, porque por ejemplo hay una crisis externa, se está creciendo, se empieza a importar, nos vamos quedando sin dólares y deviene una devaluación de la moneda, esa devaluación de la moneda no estimula las exportaciones, esto es elasticidad precio, no estimula, y acá fundamentalmente voy a tener un punto en discordia con Martín de la clase pasada, y hay una evidencia empírica donde, aunque se abaraten en términos de pesos las exportaciones, igual estamos lejos de esa competitividad. Y también hay que pensar a Keynes en este sentido. Cuando se plantean, por ejemplo, proyectos de exportar, para exportación, entre muchas otras cosas, para elegir sectores que hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta que alguien nos tiene que comprar, ¿no? O sea, bueno, ¿y quién nos va a comprar? ¿Contra quién estamos compitiendo? Porque para aumentar las exportaciones, abaratando nuestros productos, y acá voy a hablar un poco técnica, para que la demanda de nuestros bienes desplace a otra demanda de bienes internacional, por ejemplo, queremos, no sé, exportar no se me ocurre algo en particular que sea satélites, hay una demanda de satélites fija, entonces para que nosotros poder entrar a ese mercado tenemos que desplazar a otro competidor, y para desplazar a otro competidor tenemos que bajar el precio de ese producto. Entonces bajar el precio de ese producto en el mercado internacional implicaría que nosotros somos un mercado muy importante, en el cual podemos inundar el mercado del producto. Por lo tanto, siempre se olvida la demanda, el principio de la demanda efectiva, cuando uno habla de comercio internacional. Entonces, y lo mismo con las importaciones. Las importaciones, como con esto que describí antes, no es que ante una devaluación, como se encarecen los bienes importados, se sustituye las importaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se producen, no se tiene la capacidad tecnológica para producir. Entonces lo que resulta es que las devaluaciones tienen
son efectivas para resolver, entre comillas, el problema externo, o sea, para generar dólares, no porque aumenten las exportaciones y se sustituye INPO, sino porque genera una contracción, una recesión de la economía, y si hay recesión de la economía, la gente no consume, por lo tanto no se importa bienes, no se produce, por lo tanto no se demandan bienes, insumos. Sabemos que las devaluaciones son contractivas, que afectan los salarios reales porque terminan generando un aumento de precios, y cuando eso se recupera, cuando la actividad se recupera, después vemos cómo se recupera, vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Entonces vemos estos ciclos. Entonces, fíjense, hasta ahí podemos decir, hasta los 70, cuando uno piensa, o cuando se pensaba el desarrollo, ¿qué tenemos como política de desarrollo? Y acá quiero citar esta frase de Prebisch, dice: un país en desarrollo puede encontrarse en pleno equilibrio exterior con un ritmo bajo de crecimiento. ¿Qué está diciendo? O sea, está bien, si nuestro objetivo es tener equilibrio externo, ¿qué quiere decir? Que salimos hechos con los dólares que necesitamos, con los dólares que requerimos, lo podemos lograr. Ahora, con un ritmo bajo de crecimiento, estancamiento, no crecemos. Pero bueno, acá la idea, economía y desarrollo, es crecer. Ahora, entonces sigue Prebisch. Si se propone acelerar ese ritmo de crecimiento, tendría que importar más. De ahí la tendencia al desequilibrio del desarrollo. Si no crecen las exportaciones, ni se obtienen recursos financieros del exterior, el país en cuestión no podrá dar mayor impulso a su crecimiento, pues no es posible crecer en desequilibrio crónico. Y acá es importante, dice, bueno, ¿y cómo podemos? Lo que está diciendo, ¿cómo podemos financiar esa necesidad de divisa? Y que crezcan las exportaciones. Ahora, el crecimiento de las exportaciones es un proceso que en el corto plazo genera mayor requerimiento de importaciones. Entonces, ¿cuál es la otra? Se obtienen recursos financieros exterior. Bueno, hay que obtener financiamiento, hay que obtener dólares por otra vía que no sean las exportaciones. Y acá entra la cuenta financiera del balance de pagos. Porque hasta acá el viejo estructuralismo latinoamericano está centrado en la cuenta corriente de la balanza de pagos, para los que son economistas, es en la parte que considera el uso y la generación de dólares relacionados a lo productivo. Estrechamente relacionado a lo productivo. Es venta de bienes y servicios en el exterior, compra de bienes y servicios en el exterior, más o menos pagos de intereses y utilidades. ¿Por qué se centra más en la cuenta en esto? Por el momento histórico donde se vive. Se vive en un momento histórico donde los flujos financieros no tienen una importancia relevante que adquieren después de los 70. Entonces los flujos financieros están más relacionados a la inversión extranjera directa. Por ejemplo, Standard Oil. La Standard Oil. Entonces la Standard Oil tiene ese doble juego. Trae el conocimiento y el capital para sacar el petróleo del suelo, y además trae los dólares para comprar esos bienes que necesitamos para exportar. Y ahí está, bueno, cuando uno ve la discusión de los desarrollistas, está este tema con la inversión extranjera, porque obviamente que no se desconoce que también eso, si bien trae dólares, después empieza a generar, empieza a usar esos dólares para remitir utilidades. Entonces, como casi todo en economía, toda herramienta de economía tiene sus pros y sus contras. Es como yo siempre digo, los remedios. Entonces uno tiene que balancear el remedio con los efectos adversos. Pero hasta el mejor remedio tiene sus efectos adversos. Entonces ahí el rol del Estado era encauzar esa inversión extranjera directa. Tener una política de desarrollo, que diga, bueno, viene Standard Oil, pero vemos después cómo generar una empresa estatal o lo que fuera, o mixta, para después tratar de generar, por ejemplo, exportaciones de petróleo.
Pero lo importante es que la inversión extranjera directa en ese momento no estaba tanto pensada como que traían los dólares para financiar, sino estaba pensada más del lado tecnológico. Tenían la tecnología para producir, ¿no? Entonces de ahí también, ¿no?, la dependencia tecnológica. Pero sí, la política de desarrollo tenía que generar la estrategia para después generar esos dólares. Entonces, ¿a qué apunto? A decir, cuando nosotros hablamos de una economía periférica desarrollada que quiere crecer, y además quiere crecer y desarrollarse, es una economía que va a generar déficit de dólares. Por definición, citando a Prebisch. ¿Por qué? Porque producir, por las características estas que antes. Entonces, no es las condiciones estructurales para, y estoy hablando en varios periodos, no me refiero a un año, que si en un año hay superávit no hay restricción externa, estoy hablando en un periodo cuando se quiere crecer. Entonces, cuando nosotros hablamos o pensamos un plan de un proyecto de desarrollo, tenemos que pensar cómo vamos a financiar ese desarrollo, cómo vamos a financiar en términos de dólares, en términos de divisas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos va a generar un déficit de cuenta corriente que tenemos que sostener. Y se puede sostener también, o sea, uno ve a ciertos países y se sostiene. Ahí hay también después ahora después voy a entrar en esa discusión. Hasta ahí podemos ordenar dos de los ejes yo decía, bueno, uno, la dependencia tecnológica, que viene de la mano de esta estructura productiva que se conforma en nuestros países, y la segunda, segundo eje, es la dependencia financiera, que cobra especial importancia desde el fin de Bretton Woods, con el rol que adquiere Estados Unidos como el rector de las finanzas internacionales, y que tiene la capacidad y el poder financiero para determinar los flujos de esos capitales financieros, y hoy lo estamos viviendo. Por ejemplo, Estados Unidos quiere, porque así lo hace, reducir la inflación subiendo la tasa de interés, sube la tasa de interés un poquitito, y ya absorbe los flujos internacionales, y entra en recesión el mundo, y ahora está el mundo pidiéndole por favor que vuelva para atrás las tasas. Entonces, Estados Unidos tiene el poder hegemónico a través de las finanzas, ¿no? Y ahí los trabajos de Tavares son muy interesantes, que ya ella los empieza a marcar ya en los 80. Ya no solamente, si bien la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos sale con el poder militar, después de los 70 además tiene el poder financiero para arbitrar los flujos de capitales e incidir sobre las monedas de los países. Y además, este movimiento, esto que además a lo largo de los 80s y de los 90s y de los 2000, además de esto, por las innovaciones tecnológicas que hay en los medios en Internet y en la comunicación, hacen que además se desarrolle mucho el mercado financiero, se vuelva aún mucho más volátil, en el sentido de que ahora con un simple botón uno puede generar una devaluación, de llevar capital de un país a otro. Eso también acelera, pasan estas dos cuestiones, aceleran o profundizan la fragilidad financiera, lo que vamos a llamar la dependencia financiera. Y fíjense cómo estoy llevando el hilo, digo, a ver, ya sabíamos que hasta los 70, cuando uno ve el proyecto de desarrollo, las discusiones de los desarrollistas, tenemos, bueno, centrado sobre lo productivo, pero decir, bueno, el déficit de cuenta corriente, vamos a necesitar dólares tarde o temprano, entonces hay que ver dónde sacamos los dólares, y ahora
esa cuenta financiera para los economistas se independía, o sea, hasta ese momento estaba medio de la mano la cuenta corriente y la cuenta financiera, porque los flujos que entraban era inversión extranjera directa, era, bueno, o deuda con el FMI, en ese caso ya que empieza a actuar, pero no era tan importante. A partir de los 70, los flujos de capitales se independizan de los movimientos de bienes y servicios, de bienes de capital. Entonces, por un lado, se abre una oportunidad de financiar esas necesidades de desarrollo, pero por otro lado, al ser tan inestables y a ser independientes del sector real, genera mucha fragilidad. Entonces acá otra vez tenemos el filo de la navaja, tenemos una cuestión que hay que incorporar en los debates del desarrollo. Y fíjense acá, a ver, este gráfico muestra, esto es para Argentina, ahora tengo para adelante Brasil, México es muy parecido, y vemos que al menos los principales países de América Latina, hasta los 2000, tienen un comportamiento similar. Y uno, siguiendo este hilo histórico, en los 80, a finales de los 70, con este boom de flujos financieros, bueno, y a la vez con dictaduras y gobiernos liberales, empieza a haber un aluvión de estos flujos financieros que se cortan en los 80, otra vez Estados Unidos decide subir la tasa de interés, y los países latinoamericanos quedaron sin financiamiento externo, pero con mucha deuda y necesidad de pagos de intereses. Y eso genera que todos los 80, llamada la década perdida, donde hay en continua recesión y esta imposibilidad que tienen los países para crecer. Por ejemplo, a ver, porque a mí me tapa... tengo que ponerlo al costadito, los veo a ustedes, a ver, ahí. A ver, miremos solo la línea negra. La línea negra, no sé si lo ven, empieza en el 76 hasta el 2018, creo. La línea negra, ahí hice la sumatoria de todos los dólares que necesitamos para importar, más todos los dólares para pagar la deuda, más los dólares necesarios para remitir los intereses y utilidades. Sobre todo eso sumado, dividido las exportaciones. ¿Por qué dividido las exportaciones? Porque sería nuestra única fuente genuina de dólares. Que si se cierra todo, es lo que tenemos. Y acá es una división en 100, ¿no? O sea, arriba de 100 es que necesitamos más de lo que tenemos. Y fíjense, en los 80, acá no es para ver el número exacto, porque los datos, pero para que vean su magnitud y cómo varían, se llega a la década de los 80 con un pico, con un récord, donde la necesidad para pagar eso es 160% las exportaciones, sobre las exportaciones. Cae, que acá porque hay recesión, bajan las importaciones, se reduce, después crece, o sea, todos los 80 se da por una necesidad de divisas muy por encima de nuestra capacidad de exportación. Y ahora si uno divide, a ver a qué se debe, por ejemplo, y en las otras líneas, de la línea gris punteada, son las importaciones sobre las exportaciones. Este sería más el lado real. Se crece, pero ya después fíjense que empieza a ajustar las importaciones. Cuando ajustan las importaciones estamos diciendo ajusta el producto, cae el producto, caen las exportaciones, pero estaba muy inflado en ese periodo los pagos de intereses y utilidades, que es esta línea punteada, que después cambia esto, ¿no? Entonces, el problema que hay en los 80, y vemos Brasil tiene algo similar acá, es que las economías se habían quedado sin financiamiento, se había quedado sin financiamiento externo, con una fuerte necesidad además de dólares para importar, para pagar la deuda,
y las economías se tienen que achicar lo suficiente para generar que les sobren esos dólares para poder cumplir, digamos, con esos pasivos. Esto que sucede en todos los 80, y esto es muy similar en los países de América Latina, no se alcanza, obviamente, con las exportaciones, por lo que hablamos antes, entonces se devalúa, hay constantes devaluaciones, estas devaluaciones van generando procesos inflacionarios. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, Estados Unidos se da cuenta que así no se llegaba a nada, entonces lo que hace es hace una reestructuración de la deuda, la reestructura de una forma, además pasa de los bancos, ahí también se junta con todo este nuevo formato y transformación del mercado financiero, y no solamente dice, bueno, repartimos y damos de nuevo, sino se pone a disposición de los países latinoamericanos una cantidad enorme de liquidez, una cantidad enorme de los flujos financieros. Y acá tenemos, si antes de los 70, voy a generalizar, podemos tener el objetivo del desarrollo, no teníamos el financiamiento, vemos que a partir de los 90 tenemos el financiamiento, pero no tenemos el objetivo de desarrollo, porque esa liquidez internacional no viene regalada, digamos, sino que viene de la mano con la imposición del neoliberalismo, que tiene como objetivo reducir el Estado a la apertura comercial, la apertura financiera. Entonces viene una cantidad de financiamiento internacional que no es destinado al desarrollo, que es destinado meramente a lo financiero. Bueno, y vemos los planes de convertibilidad, que después toda esta dinámica, vemos la línea negra, otra vez los picos terminan en fuertes crisis, ¿no? Primero la de México, la de Brasil, la de Argentina finalmente en el 2001. Lo mismo ven en Brasil, o sea, una necesidad de divisas que en este caso se financiaron, ¿cómo se financió toda necesidad de divisas? Por flujos de capitales que venían a tener la ganancia de corto plazo, que después cuando esos flujos desaparecieron, porque ya dijeron, bueno, acá ya es muy riesgoso, empezó a haber crisis en todo el mundo, entra el Fondo Monetario Internacional, como que el prestador de última instancia de dólares, donde da los últimos dólares para ganar un tiempito, que además es ganar tiempo para nada, porque además te ata las manos. ¿Qué pasa en los 2000? En los 2000, y acá sí hay diferencia entre los países de América Latina, que es interesante estudiar esas diferencias, y sobre todo diferencia en relación a cómo se comporta con el financiamiento, los flujos financieros, que lo que pasa a partir de los 2000 es que, bueno, primero muchos países venían de crisis, entonces al venir de crisis ya estaban ajustados, ya las importaciones habían caído, por ejemplo, el caso argentino con la crisis de 2001, las importaciones que son estas grises de raya caen, entonces el típico ajuste de evaluación contractiva, y empiezan a crecer mucho las exportaciones. Entonces hay un periodo en América Latina, al principio del siglo, donde se alivia la restricción externa siempre está, la diferencia es que a veces entra a jugar esa restricción y otras veces no. Entonces en los primeros años vemos que los países se caracterizan por tener exceso de dólares, por decirlo de alguna forma, ¿no? Superávit de cuenta corriente.
Y ahí empiezan a acumular reservas internacionales. Y a diferencia, si bien en los 80 y los 90 vemos que hay un comportamiento bastante similar entre los países, ya a partir de los 2000 no. Por ejemplo, en el caso de Argentina, trata de prescindir totalmente del financiamiento externo. Se considera que el instrumento, que una especie de, bueno, que se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces, después de ver de todo esto que sucedió en los 90, decimos, nosotros vamos a prescindir del financiamiento externo. Que lo puede hacer porque tiene una cantidad importante de reservas internacionales. E impulsa todo ese crecimiento, a través sobre todo de lo que fue el aumento del gasto público y toda la recuperación económica, solamente utilizando los dólares que le da la cuenta corriente, ¿no? La parte comercial. Pero, yo digo, tarde o temprano, finalmente, ya a medida que va pasando los años, que se va creciendo, se llega al techo. El techo está. Pasa que a veces el techo está más alto y a veces el techo está más bajo. Finalmente se llega al techo, se empieza primero a tener déficit de cuenta corriente, después cuenta comercial, y aparecen las clásicas, los controles, ¿no? Los controles comerciales, los controles financieros, que son los típicos cuando empieza a tener problemas de restricción externa, acá lo que llamamos cepo, o sea, los límites para comprar dólares. Acá en Argentina vemos que tiene la típica problema de restricción externa clásica, ¿no? A los 60, producto de que está bien, estaba la oportunidad histórica por el contexto internacional y todo, de no tener financiamiento externo, pero si no revertís en ese periodo, que además eso lleva mucho más de 7, 6, 9, 10 años, si no logras aumentar las exportaciones ni sustituir importaciones, tarde o temprano chocas con la clásica restricción externa. En cambio, uno ve Brasil, por ejemplo, y vemos que Brasil, fíjense, en Argentina la línea negra está más o menos alrededor de 100. ¿Qué quiere decir? Que le alcanza con lo que tiene. O sea, todo lo que necesita de dólares le alcanza con lo que obtiene por exportaciones. Acá, en Brasil, vemos que no tanto como al principio de los 80 y los 90, pero hay un uso de ese financiamiento externo. Y uno cuando ve, trata de comparar en detalle de Brasil y Argentina, y uno ve que en Brasil hubo un fuerte desarrollo del mercado financiero. Hubo una política económica en la cual estimuló el ingreso de capital externo, que permitió cierta estabilidad. Después uno tiene que ver, bueno, para qué lo usó, pero la moneda, si uno toma todo el periodo, la moneda, considerado hasta ahora, ¿no? Fue más estable en Brasil que en Argentina. O sea, los flujos financieros tienen un problema que son muy volátiles, ¿no? Así como entran, salen. Pero, entonces, cuando salen, por ejemplo, en el 2008, con la crisis internacional, la moneda de Brasil fue una de las monedas que más se devaluó en el mundo. Y la de Argentina no. Pero eso es cuando uno mira un año. Ante un evento internacional, ¿qué pasa? Cuando uno depende del financiamiento externo ante una situación internacional y tiene un shock. Lo que pasa es que vemos, bueno, ¿qué hacemos? No dependemos del financiamiento externo en ningún sentido. Bueno, la moneda también se va a devaluar, y es el caso de Argentina, el caso de Venezuela. Lo que pasa después, vemos acá que cae en Brasil, porque después, cuando asume Bolsonaro, empiezan a subir también tuvo una política de tasas altas, ¿no? Ahora vamos a ir sobre tasas altas, y después empiezan a bajarlas, entonces empiezan a salir capitales. Pero, por ejemplo, uno mira hoy,
Y la gran diferencia que tiene Brasil y Argentina, Bolivia también, es que tiene una cantidad enorme de reservas internacionales. Que implica tener una cantidad enorme de reservas internacionales, que uno tiene poder de fuego para proteger la moneda nacional. Entonces, Brasil llega a esta situación internacional que estamos viviendo hoy con una capacidad de hacer política económica enorme. Después que no la quiera hacer es otro tema, pero por lo menos la capacidad la tiene. Ahora, aunque después uno puede tener la intención y no tener la capacidad, así que el resultado es más o menos lo mismo. Entonces vemos cómo a partir, como parte de esta, si uno une la dependencia tecnológica con la dependencia financiera, vemos que lo que empieza a incidir es, utilizando términos de Keynes, la prima de liquidez de la moneda. ¿Qué quiere decir? Cuando un país sufre continuas crisis internacionales, continuas crisis cambiarias, crisis en el sector externo, esa moneda se vuelve cada vez más riesgosa. Si además esas crisis financieras generan inflación, la moneda termina perdiendo la función de moneda. Y podemos decir la función de moneda internacional. O sea, esa moneda, ¿qué capacidad tiene de ser unidad de cuenta, reserva de valor y medio de pago? Por ejemplo, lo que logra Brasil es que se pueda endeudarse en reales, tomar deuda, que el gobierno pueda traer dólares emitiendo moneda, que el gobierno pueda emitir bonos en reales para traer flujo de capitales, ¿no? Que eso lo obtiene y construir reserva y construir respaldo del valor de su moneda. Y acá vemos, por ejemplo, el caso de Argentina o caso de Venezuela, es una moneda en continuamente se está devaluando, que Argentina no logra sostener o no logra tener un respaldo de las reservas internacionales, que es fundamental las reservas internacionales, construir reservas internacionales para dar margen para hacer política económica. Uno ve los países de América Latina en los 2000, y todos habían aprendido de los 90 y constituyeron fuertes reservas internacionales, lo que les dio estabilidad y margen para hacer política económica. Si había decisión de hacer, si el Estado no tiene decisión de intervenir, bueno, pero cuando está la decisión de intervenir, tener reservas internacionales permite tener más autonomía. Y acá otra vez uno entra en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si uno está expuesto a continuas crisis cambiarias que generan inflación, la moneda va perdiendo sus funciones, y ya no solo en el mercado internacional. ¿Qué quiere decir perderla en el mercado internacional? Y que si uno después necesita financiarse, no quiero saber nada con un bono público en pesos. Tener que endeudarse, entonces el Estado se tiene que endeudarse, tomar deuda con las internacional en divisas, que es lo peor. Lo peor en la escala, anteúltimo lo peor, lo peor es pedirle al Fondo Monetario Internacional. Y antes que eso es tener deuda emitida en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque el Estado es el bien escaso, no puede. El riesgo es altísimo. ¿Pero por qué tiene que llegar a tomar deuda en moneda extranjera? Porque su moneda ha dejado de perder esas funciones. ¿Y por qué ha dejado de perder esas funciones? Porque justamente tiene problemas constantes de financiamiento externo. Entonces, a medida que se obtiene más, que se generan más crisis, esto limita cada vez más la capacidad de endeudarse en moneda nacional
y las economías terminan dependiendo ¿de quién? De los flujos de corto plazo, de los que solo buscan rentabilidad corta y mucha rentabilidad. Entonces, a medida que la moneda sea más riesgosa, la única forma de obtener financiamiento es con tasas altas, con tasas muy altas de interés, para captar los flujos de corto plazo, que además son los más volátiles. Y puede llegar a un punto que incluso con altas tasas de interés para atraer flujos de capitales, tampoco se llegue a obtener ese financiamiento. Entonces las economías se vuelven muy frágiles, ¿no? Como es hoy el caso de Argentina, es el caso, uno de los casos clave, digamos, para entender la dinámica de un país donde su moneda ha perdido sus funciones fundamentales, prácticamente. Y cuando esto pasa, no solamente se dificulta obtener financiamiento externo, si uno quiere, acá estamos siempre partiendo de si uno quiere llevar adelante una política de desarrollo y crecimiento, sino que como respuesta de eso, la gente, ante esa situación de la moneda perdiendo continuamente valor, termina demandando dólares. Esto, acá en Argentina se habla mucho del fenómeno bimonetario, pero el fenómeno bimonetario no es otra cuestión de un resultado racional de este funcionamiento económico. Si tengo una moneda que todo el tiempo está sufriendo devaluaciones, proceso inflacionario, y bueno, uno, no hay que ser un gran especulador, se refluye a otra moneda. Ya irse a otra moneda es que ya el Estado pierde la capacidad de hacer política monetaria. Ahí iba a decir algo más y me olvidé. Está bien, no, después viene lo del... Entonces, para pensar, retomando, así como el Estado debía encauzar ese financiamiento que allá por los 60 estaba más relacionado a la inversión extranjera, ahora necesita todo plan, todo proyecto de desarrollo, necesita del capital extranjero y debe encauzar ese objetivo. Ahora, ¿es posible eso con la lógica del capital financiero actual? ¿Es posible? Acá otra vez, acá tenemos un remedio, de esos remedios que cuando uno lee las cuestiones adversas, y no es solamente un dolor de cabeza, vemos que las cuestiones adversas asustan al menos, ¿no? Son relevantes. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces, no prescindimos, o sea, está ahí esa herramienta. Tiene muchos contras. Y además tenemos de todo, ¿no? Pues estamos hablando de flujo de cortísimo plazo, de endeudamiento externo en moneda extranjera, de endeudamiento externo en moneda nacional, de endeudamiento público, endeudamiento privado, ¿no? Hay todo un abanico de posibilidades, que sabemos cómo funciona. Estas son las reglas del juego. Siempre lo importante es conocer las reglas del juego. Y con esas reglas del juego, el Estado, la política económica, tiene que usarlas de la mejor manera posible. ¿Y qué son esas consecuencias? A ver, no usarlo implica tener, yo digo, un proyecto de desarrollo y que se vaya a topar con la restricción externa bastante seguido. Yo digo, bueno, el caso de Argentina es el caso paradigmático, digamos que prescindió del desarrollo externo y terminó igualmente chocándose con esa restricción, pero hacerlo implica inestabilidad, implica la característica de estos flujos que son muy inestables, y cuando decimos inestabilidad es cosas que son fuera de control de los países. Estados Unidos estalla una guerra, está totalmente fuera de control. Estados Unidos sube la tasa de interés y los flujos se van. Y cuando uno entra en esa dinámica,
hay un problema de subordinación de las políticas económicas. ¿Qué quiere decir? Que el hacedor de política económica entra también a jugar al juego de los acreedores, ¿no? ¿Por qué? Y no digo el FMI, porque bueno, el FMI ya lo conocemos, pero incluso uno ve el mercado financiero y uno lee, por ejemplo, los informes de JP Morgan, y los acreedores empiezan a pedir, ¿no? Austeridad, empiezan a preocuparse porque hay déficit fiscal, y hay ahí un juego de presiones sobre la política económica. Incluso, leía algo en estos días, incluso desde el punto de vista geográfico, y acá rescatar también a esto de centro-periferia, digamos, los que tienen los botoncitos de las decisiones de estos flujos financieros también están ubicados en Nueva York, en centros donde ya nosotros que estamos en el sur del sur, también ya para empezar somos más riesgosos, ¿no? Que también las decisiones se toman en otro lado, que también empieza a jugar eso en términos políticos. Entonces, cuando hablamos de la política económica, una de las discusiones creo que hoy es central, sobre todo ante el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, es la política monetaria de nuestros países. Y acá me gusta este gráfico que encontré en Twitter hace un tiempo y lo uso siempre, que este es, me sale, está con las sirenas, Ulises y las sirenas, que bueno, que en algunos cuentos las sirenas en realidad eran pájaros alados, ¿no? Y ahí los pájaros le dicen, bueno, bajar las tasas de interés, bajar las tasas de interés. Y ahí el Banco Central, que sería este señor atado al barco, no pudo hacer mucho, ¿no? Entonces, uno ve que en este contexto las tasas de interés se vuelven relevantes para pensar los flujos, para presentar el financiamiento externo. A medida que un país ha perdido mucha su confianza, vamos a decir, tiene una moneda muy riesgosa, va a tener que ofrecer tasas de interés altas. El juego de la tasa de interés para estabilizar, ¿no? Y hay toda una discusión sobre inflation targeting, pero el rol en América Latina y acá en México y Brasil son los casos que más conozco, son importantes para entender esto. El canal de las tasas de interés es no solamente obtener financiamiento, sino obtener financiamiento permite apreciar el tipo de cambio. Las apreciaciones de tipo de cambio están relacionadas con los salarios, con el aumento salarial, y permiten estabilizar. Porque en nuestras economías, con estas dinámicas, la fuente fundamental de inestabilidad es a través de las devaluaciones, es a través del tipo de cambio. Entonces, cuando se piensa un plan de estabilización o se piensa en un control inflacionario, se juega la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, en la medida que logre atraer capitales, se estabiliza el tipo de cambio. Entonces, calma uno de los principales motores de la inestabilidad. Entonces, este cuadro lo saqué de un texto que es muy lindo, de Prates 2020, no recuerdo el nombre, pero lo puedo compartir, donde está, acá, no sé si ven la flechita, dice el grado de soberanía monetaria. Soberanía monetaria en el sentido de la capacidad que tiene el Estado de tener política monetaria, de controlar el valor de su moneda doméstica. Entonces, de izquierda a derecha va de los menos, que tienen menos soberanía, a los que tienen más soberanía, ¿no? El caso, por ejemplo, central, más soberanía, está Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Canadá, China, Brasil, México. Menos autonomía, por ejemplo, está Ecuador.
que no tiene moneda directamente. Y acá al lado izquierdo está, esto se juega el grado de la capacidad de hacer política económica. Entonces, todo esto es para decir, bueno, a medida que uno tiene más control sobre la moneda doméstica, tiene más capacidad de hacer política monetaria. Bueno, para empezar, el que más tiene de todo es Estados Unidos, por supuesto. Y acá tenemos a Brasil, que tienen monedas que están ahí en la escala jerárquica internacional de las monedas, y tiene mayor capacidad que hacer política que Ecuador, que Turquía, que Argentina. Entonces, siguiendo con esto de, bueno, toda política de desarrollo debe contemplar un montón de cosas, ¿no? Pero desde el lado macroeconómico, tiene que contemplar la famosa estabilidad macroeconómica, obviamente, y eso va a tener que ver con lidiar con el problema de restricción externa que generan devaluaciones, que generan inflación, pérdida del valor de la moneda en general. Entonces necesitamos discutir el financiamiento del desarrollo. Entonces vamos a decir, bueno, está bien. Ahora, cuando hablamos de atraer flujos financieros, no solamente, también está para discutir corto plazo, la inversión extranjera no es directa, no es lo mismo que inversión en cartera, no, pero bueno, igual con las innovaciones que hay en el sistema financiero hoy, hasta una inversión extranjera todo se vuelve de corto plazo. ¿Hasta cuándo nuestras economías pueden absorber? Porque también lo que pasa es que hay momentos de fuerte liquidez internacional, entran muchos flujos de capitales, como fueron los 90, y genera un exceso una inestabilidad muy fuerte. Entonces, yo lo que hice acá, y acá me lo tapa, a ver, voy a mover esto. Acá, lo que hice, digo, bueno, ¿y qué pasa? O sea, cuando nosotros vemos que entran muchos flujos financieros, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los países centrales? No hay flujo financiero, vemos que no tienen esa inestabilidad tan fuerte como la que tenemos nosotros. Incluso es mucho con déficit de cuenta corriente, como es el caso de Australia. ¿Por qué Australia puede financiarlo y nosotros no? ¿Qué pasa? Entonces lo que hice es, tomé algunos países al azar, desarrollados, Alemania, España, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, Portugal, Suecia, Noruega, Singapur, Dinamarca, Holanda. Entonces, agarré y dije, sumé todos los pasivos externos, que serían los flujos de capitales externos que entran en esa economía, y lo dividí por exportaciones. ¿Por qué lo dividí por exportaciones? Porque quiero compararlo, ¿no? Estoy sumando diferentes países con diferentes tamaños, entonces en relación a las exportaciones. Y después, eso está en gris, y después con rayitas puse todos los activos externos, o sea, todos los flujos financieros domésticos que se invierten en otros países, que van hacia otros países, son activos para eso. Entonces, dicho de manera más rápida, lo gris, la barra gris, es los flujos los dólares que entran por flujo financiero a la economía, y con rayitas los que salen. Varias cosas saltan a ver este gráfico, empiezan en el 89 y terminan en el 2020. Fíjense, acá los picos, no sé si lo ven, son 140 en el 2000, y 2007, 160 previo a la crisis internacional. O sea, no es casualidad que los momentos donde mayor flujo financiero, movimiento, flujo financiero hubo, después vino la crisis financiera internacional, donde, fíjense cómo se redujo estos flujos. Y en la línea continua es el neto.
Entonces, fíjense, lo que llama la atención es primero que momentos de mucha inestabilidad que presidieron una crisis está relacionado con el movimiento de los flujos capitales, pero me parece esto clave, que en términos netos es casi cero, se compensa. Entonces, esto surgía con una discusión, acá discutíamos con algunos colegas, que dicen, bueno, acá la fuga de capitales, entendida en sentido amplio, ¿no? Como los dólares que se van, en América Latina es muy alto, ¿no? Decíamos, en América Latina hay mucha fuga de capitales. Y cuando discutíamos eso, a mí me surgía la duda, digo, ¿esto no será una característica del momento internacional que estamos, está desde los 80? Para eso hay que ver qué pasa en los países desarrollados, que yo me imaginaba primero que también iba a ser eso, porque la financiarización es un fenómeno mundial. ¿No será que el problema es, pensaba yo, ¿no? Como hipótesis, que no es que sean muy grandes, sino que son muy grandes en relación a centrado, o sea que se nota acá más, porque como nosotros nos faltan divisas, claro, cuando sale un poco, se nota más, ¿no? Una cosa así me llevó a agarrar las balanzas de pagos de estos países y mirar. Entonces fíjense acá, no es que es poco los flujos que entran y que salen de estos países, sino que se compensan, ¿no? Que se compensan. O sea, en la cuenta, lo que se va igual a lo que entra. Y ahora, se me fue. Bien. Y en América Latina, entonces ahí hice lo mismo ejercicio, pero sumé Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador y Uruguay. Saqué Argentina. Entonces saltan muchas cosas, varias cosas a la luz interesantes. Primero, fíjense cómo se ven los periodos, ¿no? Bueno, primero que es más los dólares, voy a hablar así simple, los dólares que entran que los que salen, ¿no? Habría que hacer la cuenta total, pero que los que salen, porque esta línea está siempre, excepto en los 80, fíjense, los 80 está caracterizado por, había mucho, o sea, fuga de capitales en sentido amplio también, y no entraba nada, entonces la economía cada vez se tenía que achicar más para generar los dólares, para que se debía pagar. Esto fue previo, fíjense, a los 70, que ingresaron muchos capitales, los 90, vienen los 90, ¿no? O sea, fuertemente inestabilidad. Hay una inestabilidad que se relaciona, obviamente, con la magnitud de los flujos, pero nosotros somos receptores más que de esos flujos financieros, más que emisores, ¿no? Somos receptores. Y fíjense los picos. Los picos están acá en el 81, 45%, el pico de los 90, sumando todos los flujos financieros, los que entran y los que salen. Están alrededor de 40 en el 96, en el 2001 40, en el 2012 40. Miren Argentina. ¿Por qué tomo Argentina? Porque primero lo hice con Argentina y después, fíjense, también lo hice Argentina por separado. Cuando uno lo ve así, es muy parecido, excepto por los primeros años, donde acá se pagó deuda, 2000, 2001, 2003 se pagó deuda. Acá es casi neto lo que yo digo de prescindir de ese financiamiento. Pero si uno ve los picos, ¿se acuerdan? En estos países de América Latina, pico bestial era en el 81, 45%, o en el 2011, 47%. Los picos de Argentina son, en el 93, 220%. Acá fíjense, en los principios de los 80, finales de los 80, es 47%, o sea, acá están los otros, uno podría
si dibujo el resto de los países, todos me van a quedar a esta altura, del 0 al 50. Acá, por ejemplo, en los 90 supera los 100 ampliamente, y 2017, 2018 también se llega a más del 100%. ¿Qué conclusiones puede sacar uno? Hasta ahora vengo diciendo que, bueno, es necesario pensar una política de financiamiento externo, pero ahora, o sea, uno podría sacar sus ventajas de este periodo de financiarización internacional, conociendo las características de esos flujos, pero ojo, porque el manejo de esos flujos es importante, y sobre todo el grado de apertura y control o no control de esos flujos. Me parece que no es casualidad que Argentina sea junto con Venezuela los países más inestables y volátiles e inflacionarios de Sudamérica, con este gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico hace que acá las crisis cambiarias, ya no, por ejemplo, en los 80 sí fue restricción externa a la vieja usanza, en los 90 fue restricción externa más flujos financieros muy inestables, parecido después a lo que pasó después del 2016, con esto que yo le decía antes sobre la moneda, ¿no? La historia que tiene la moneda, que al tener una mayor historia de devaluaciones, fuertes devaluaciones del proceso inflacionario, después te vuelve más difícil tener una política de atracción de capitales, que significa más difícil, que tiene que ofrecer mayores tasas de interés. Al ofrecer mayores tasas de interés es un problema, porque significa que también eso va a empezar a generar salida de dólares. Entonces fíjense, es importante de cómo se manejan esos flujos de capitales. Por lo tanto, cuando uno ve inestabilidad macro, tiene que mirar la cuenta financiera, tiene que mirar los flujos financieros, ya no está relacionado con la cuenta corriente. Entonces, bueno, ¿cuánta entrada de capital puede absorber una economía? Vemos que cuando esas oleadas son muy peligrosas, y hacerlo es reconocer que además vamos a estar expuestos a estos sentimientos del mercado, ¿no? Que uno ya tiene que tratar de convencer al acreedor que siga prestando, pero no es... es importante cómo lo hace, cómo se hace eso, si con apertura total, si uno lo hace a través de apertura total, liberalización financiera completa y sin un programa de desarrollo, y no puede terminar bien. Entonces vemos que todo esto se expresa en el tipo de cambio, todo esto se expresa el tipo de cambio, que acá, en esta lógica tiene otro rol, que el rol dado por los neodesarrollistas, y probablemente lo hayan discutido con Martín la clase pasada, donde el tipo de cambio es una variable relacionada con la estabilidad macroeconómica, que está que depende mucho de este comportamiento financiero internacional y de la propia política monetaria de los países. Y después, bueno, es otra discusión que no tiene, eso después podemos discutirlo, el rol que también que tienen en la literatura neodesarrollista, porque retomando al estructuralismo, y ya voy cerrando, retomando al estructuralismo, después todo lo que fue el estructuralismo, sobre todo la CEPAL, a partir de los 80, y no es por casualidad, ante la oleada neoliberal,
mucho, no todos, ¿no? Pero mucho de ese estructuralismo se transforma en neodesarrollismo, ¿no? Como que toda esta discusión tan rica que tenían los viejos estructuralistas, ¿no? De hablar, bueno, hablemos del sistema de comercio internacional, del rol de los países de la periferia, el centro, todas estas cuestiones, solo se centra en el tipo de cambio. Como es una cuestión, solamente el tipo de cambio. ¿Qué es un precio? El precio de la moneda es la que va, bien al estilo neoclásico, generar los movimientos y la sustitución de los factores necesarios para producir. Eso después lo podemos discutir. Entonces, cuando uno entra ya en esta dinámica de mucha inestabilidad, bueno, se vuelve el eje, y acá estoy pensando en Argentina, el rol fundamental del Estado es resolver eso, ¿no? Al menos si uno no tiene moneda es muy difícil de tener en principio un plan de desarrollo. Entonces la dependencia financiera, como se dice acá, se convierte en el eje central del problema del desarrollo al dificultar la capacidad del Estado de controlar el valor de su moneda. Y si esto además es una dinámica a largo plazo, termina afectando los salarios y termina incrementando la desigualdad, ¿no? Que no era el objetivo, sino el objetivo era justamente lo contrario. Y entre los efectos adversos, digamos, de todo esto, la pérdida de autonomía de los estados, ¿no? Porque todo esto, cuando hablamos, hay que reconocer acá la economía política de las medidas económicas, que es, bueno, que tener que tener una tasa de interés alta va a implicar afectar la distribución del ingreso. Esto va a implicar darle más excedente al rentista, y acá uso la palabra que usó Pasinetti, ¿no? La revancha al rentista, ¿no? Como Keynes hablaba de la eutanasia del rentista, y ahora es como la revancha con la financiarización. Y, bueno, esto que afecta a la distribución, incluso puede perjudicar el consumo. La economía argentina no es dependiente del crédito para consumir, pero sí otras economías, como es por ejemplo el caso de Brasil, donde también hay que considerar bueno, una diferenciación de tasas, porque puede afectar el consumo, incluso el crecimiento, la construcción, y los costos fiscales, ¿no? Que se empieza a hacer muy pesado también en el presupuesto público. Entonces, claramente el objetivo de desarrollo no es fácil, y uno cuando termina pensando todo esto, llega a las mismas conclusiones que Keynes y Prebisch, donde lamentablemente no es algo que los países pueden hacer de manera unilateral. Acá se necesita mucha cooperación internacional. Pero bueno, hay que empezar por algún lado igual, hay que empezar por el principio. Bueno, las tensiones políticas internas, esto lo comenté. Bueno, esto ya un poco ya lo comenté. Bueno, la importancia de acumulación de las reservas internacionales. Esto no puede estar alejado de los fenómenos históricos y políticos para entender el problema, como arranqué. Y sobre todo, ante todas estas pujas, el rol del Estado ya no es solamente asignar prioridades productivas, sino cómo interviene en esta negociación entre tantos sectores, y estas estrategias de negociación con los sectores productivos, financieros, con la clase de trabajadores, que sean consistentes con estas estrategias de acumulación. Pero creo que lo fundamental es tener
a veces se pierde, ¿no?, entre la coyuntura, cuál es el proyecto de desarrollo que tenemos, para después ver cuáles son las herramientas que debemos aplicar con las limitaciones y el contexto actual. Bueno, muchas gracias por su atención. Dije que iba a quedar media hora para debates y preguntas y llegué justo. Muchas gracias, Florencia. Y efectivamente creo que hay muchos temas para discutir y tenemos un buen rato. No sé, Ceci, si... Yo no estoy, a ver si veo la... En el chat preguntas, no sé si alguien quiere intervenir o comentar algo. Rescaté algunos comentarios y preguntas, si quieren te las traslado a Florencia mientras van pensando, y en un ratito habilitamos ahora el micrófono para las preguntas y moderamos ahí el debate. Bueno, cuando hablabas de los déficits estructurales, un comentario sobre Argentina y Venezuela. La relación de la confianza en la moneda en Argentina, unos comentarios, y en Venezuela que, bueno, justo entre ahora la primera quincena de julio los salarios perdieron aproximadamente un 14% en comparación al dólar. Una pregunta es cómo entender hoy en día el desarrollo y el crecimiento económico a la luz de los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad en cuanto al cambio climático. Siento que la economía no ha cambiado la estructura epistémica con la que analiza la realidad. Fue una de las preguntas de uno de los alumnos. Y otra pregunta es, bueno, en el escenario centro-periferia y ante el determinismo economicista, destacabas, Florencia, las singularidades de Argentina y Venezuela. ¿Esto quiere decir que los actores políticos también cuentan, y en qué magnitud? Todo arrogante cuando uno le habla. Bien, a ver. Sobre el cambio climático. Después en todo caso me repreguntan por si no entendí bien. El cambio climático. A ver, acá trato de decirlo con cuidado porque puede ser muy polémico. Sé que esto fundamentalmente es obviamente que tiene que estar en la agenda, que es sumamente central, ¿no? Nuestro planeta en el cual vivimos, que es lo que tenemos. Pero también es una agenda, yo veo que es una agenda muy de países desarrollados, que está perfecto, que a mí me preocupa que se impongan sobre los países periféricos, porque nosotros tenemos tantos obstáculos por llevar adelante, y algo que tenemos que tener en cuenta es que esta estrategia de desarrollo va a tener que discutir nuestras ventajas comparativas, que hoy son, sobre todo a la luz de la guerra, son los recursos naturales. Si bien nuestro objetivo puede ser a mediano y largo plazo no prescindir de los recursos naturales, hoy, en todas estas dificultades que tenemos, los recursos naturales son una estrategia productiva. Obviamente que hay la capacidad del Estado para tratar de imponer ciertos controles climáticos, pero en la medida que nosotros suframos toda esta cuestión de crisis y el Estado, tenemos que pedir a un Estado totalmente debilitado que lleve esto adelante. Eso también es dificultoso. Entonces, hoy el cambio climático, las acciones de los países periféricos que puedan tomar ante el cambio climático, creo que no es una prioridad, que nuestra prioridad hoy es la pobreza, o sea, los millones de habitantes que han caído indigentes y pobres, y sobre todo después de la pandemia, que sí debe ser un tema a tratar por los países desarrollados, que son los que realmente pueden equilibrar la balanza, y hay que tener cuidado con importar esas agendas, porque nos pueden ser un limitante aún más de la capacidad del Estado. No sé si respondí, porque bueno, no sé si respondí, pero lo que sí es importante para la política productiva
que uno sí va a tener que poner un ojo en esto, ¿no? Porque esto se está discutiendo a nivel internacional, el cambio climático, las formas de producción, y cuando uno tenga una estrategia de desarrollo, tiene que tener una estrategia productiva de largo plazo, y uno tiene que ver hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los principales actores, China, Estados Unidos, y una cuestión de tenerlo en cuenta, pero como movimientos tecnológicos. Me parece que, si bien reconozco que es central, porque el planeta se está destruyendo, no es un punto que yo pondría en nuestra agenda. Algo con la enseñanza, sí, esto lo hablamos un poquito antes de arrancar la clase. Nuestra matriz de enseñanza en economía es una economía marginalista, neoclásica, donde la heterodoxia, se dice heterodoxia, aquello que marginalmente se aparta, pero en el fondo no se aparta tanto. Por lo tanto, es un desafío la enseñanza y el aprendizaje en economía, porque uno va a tener que recurrir mucho a cosas que uno no se dan en la licenciatura, incluso en la maestría. Hay mucho de trabajo propio, pero hay cada vez más grupos muy interesantes y que están creciendo en América Latina, en lo cual uno puede revertir esto que hablaban de la enseñanza. Y sobre Argentina y Venezuela, actores políticos. No sé bien a qué va la pregunta. Argentina, hay mucho para discutir, ¿no? Hay mucho para discutir ante la pregunta, bueno, ¿por qué más inestable? Argentina y Venezuela son más inestables que otros países. Y hay que ver por qué otros países no son inestables, ¿no? Cuando uno ve un país que es estable, puede encontrarse con varias cosas, o sea, puede encontrarse con Suiza, y puede encontrarse con otro país de América Latina que no es inestable, pero tiene una desigualdad social altísima, con un nivel de desocupación, pobreza y derechos laborales muy bajos. Entonces no es inestable porque no hay puja distributiva, básicamente. La puja distributiva ha sido totalmente reducida. Entonces esto es como decir, bueno, el paciente tiene fiebre, hay dos casos. Tiene temperatura y no tiene temperatura. Si no tiene temperatura, puede estar muerta o puede estar bien. Entonces, hay que tener cuidado hay veces que la estabilidad no implica que han manejado toda la macro bien, sino ha sido también costa de tener el 80% de la población afuera, digamos. Eso porque tiendo, ¿no? Porque hay una tendencia, bueno, Argentina política por su signo político. Entonces, la importancia para explicar esto tiende en el signo político, no. Por un lado, uno puede tener dos países donde, bueno, en Venezuela, y acá me van a corregir, porque voy a hablar de algo que no conozco con tanta profundidad, sí ha habido una puja distributiva muy fuerte por cambiar la estructura social, que eso obviamente da una inestabilidad política, y en Argentina es uno de los países, por ejemplo, donde las crisis cambiarias se reaccionan, las devaluaciones generan caída del salario real, y cuando cae el salario real, acá afortunadamente en Argentina tenemos una mala costumbre que es tratar de recuperar nuestro salario real. Entonces, tratar de recuperar nuestro salario real lleva también a una fuerte puja, que tratamos de recuperar el salario real, porque por suerte tenemos paritarias y un índice sindical muy importante, una densidad sindical importante. Entonces eso lleva porque pueden pasar dos cosas también, ¿no? Hay una devaluación. Con una devaluación suben los precios, caen los salarios real, y calladito la boca, porque si llegas a decir algo, te echan. Entonces ahí vemos que sube el precio, baja el salario real, y no hay inflación. Ahora, cuando la puja distributiva está más, o sea, la distribución del ingreso no está saldada, ¿no? Como digamos, tenemos una clase trabajadora que quiere recuperar su salario real, y después los empresarios van a querer recuperar su margen de rentabilidad, eso va a generar una dinámica que va a terminar en inflación.
O sea, después hay que analizar cada país con este marco teórico, pero yo no miraría actores económicos en el sentido por ahí más clásico que se usa, ¿no? Es culpa de 70 años de peronismo, es culpa de... No, por ejemplo, en México tenemos otra situación. En México, ahí están los compañeras mexicanas, a Julio López Gallardo, un gran economista que murió recientemente, que tiene un artículo muy bueno sobre los flujos capitales y la estabilidad en México, que dice, bueno, la principal política de estabilización en México es pisar el salario real. La principal política de estabilización del Banco Central es no dejar que el salario real suba. Entonces, digamos, ahí hay que discutir un poco más, pero no iría a la típica respuesta de los actores políticos, ¿no? No sé si respondí, si no, vuelvan, repregunten, obviamente. Bueno, tenemos habilitados los micrófonos, ahí fui tomando nota de quienes levantan la mano. Marcela. Hola, gracias por la presentación y fue muy interesante. Y tengo dos preguntas rápidas. La primera es con relación a la tasa de interés y la inflación, porque también se ha un debate muy grande en América Latina de que, o sea, siguiendo toda la cosa de que presentaste sobre Prebisch, de que también tenemos que convivir con una cierta inflación para promover el desarrollo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo ves este debate? Y la segunda pregunta es que me parece que la cuestión de la alta del interés, por lo menos acá en Brasil, que es el país en que vivo, hay como, es una cuestión de conflicto de clase, ¿no? Un conflicto entre sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, hoy en Brasil tenemos una tasa casi de 14%, que es así súper alta para Latinoamérica, pero el agronegocio no necesita de ese tipo de tasa porque ya es muy competitivo, pero eso es un prejuicio grande para la industria, por ejemplo, porque necesita de financiamiento, y acá tenemos el debate de la desindustrialización. Entonces me parece que es una cosa, o sea, es un conflicto entre clases, es un conflicto entre sectores, ¿no? Y que la industria sale perdiendo mucho en ese tipo de debate. Gracias. ¿Respondo ahora? Gracias, Marcela, por tus preguntas. A ver, sobre la tasa de interés e inflación. Acá la tasa de interés, en su capacidad para estabilizar los precios, la inflación, juega a través de los flujos del tipo de cambio. ¿En qué medida? Y en Brasil se ve que lo que hace es, al tener una política alta de tasa de interés, atrae capitales externos, además de todo el desarrollo que han tenido en los últimos años, atrae capitales externos. Entonces el tipo de cambio tiende a apreciarse, o al menos a no devaluarse, y eso da estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es uno de los factores fundamentales que disparan la inflación. Después tal vez depende la dinámica después, pero al estabilizar el tipo de cambio, se estabilizan los precios. Juega por ese sentido. Y cuando te referís a convivir con cierta inflación, bueno, por ejemplo, hoy, en términos internacionales, ¿qué se ve? Se ve una inflación disparada por los costos de los insumos, de la energía. Primero fue cuando apenas salimos de la pandemia, estaba todo ahí sí teníamos una restricción de oferta, ¿no? Veíamos una fila enorme de barcos y barcos y barcos que no podían dejar sus cosas en los puertos porque estaba todo colapsado, todo arrancaba, ¿no? Es como parálisis internacional, y volver a funcionar aumentaba el costo de los fletes, y después a eso se sumó la guerra, donde empieza a aumentar costos de insumos básicos. Eso empieza a generar un proceso, una disparada en los costos, por lo tanto en los precios, que a nosotros se nos
junta, en los casos como Argentina, con el tipo de cambio. Pero sacando ese contexto internacional hoy actual, nuestra principal causa de inflación en América Latina es la inflación. Ahora, cuando es cierta inflación, y depende de qué estamos hablando, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, en Argentina, que tuvo a diferencia de otros países de América Latina, que tuvo una inflación del 20 y pico % en los 2000, esa inflación, y bueno, y ahí teníamos estabilidad cambiaria, excepto los años que hubo devaluación en 2014, donde hay un salto de inflación. Dice, bueno, ¿y eso? ¿Y esa inflación a qué se debía? Y esa inflación se debía a un mejoramiento de los salarios reales, digamos. Esto era bien de puja distributiva, ¿no? Y uno puede ver una curva de Phillips donde explica cuando a medida que baja el desempleo, o con otra explicación, ¿no? A medida que baja el desempleo, aumenta la capacidad de negociación de la clase trabajadora, y entonces ahí el costo que empieza a aumentar es el salario, y después la rentabilidad que trata de recuperar, ¿no? Entonces, si es esa dinámica, cierta inflación, que es una cierta inflación que se va acompañada por, en la suma total, mejora del salario real, y yo creo que toleraría cierta inflación. Obviamente, ¿no? Otra vez volviendo a lo de la fiebre. Y lo de la tasa de interés de Brasil es muy interesante bueno, en Brasil lo mismo, digamos, este papel de la tasa de interés. Ahora, acá surgen dos cosas cuando se discuten eso. Uno, el tema de sí, ¿no? El financiamiento, cómo afecta el financiamiento al consumo o a la industria, pero para eso el Banco Central tiene políticas de, por ejemplo, subsidiar las tasas a ciertos sectores. No necesariamente tiene que ser la misma tasa. Uno puede tener una tasa alta para atraer flujo de capitales con tasas subsidiadas, por ejemplo, a crédito en industria. Hay que separar, pero me parece que acá lo que nos afecta en esta discusión, y volviendo a esto de la enseñanza que todos tenemos adentro, marginalista, es esta noción neo-keynesiana de que la inversión depende negativamente de la tasa de interés. Que eso sería toda una discusión, pero bueno, yo ahí soy keynesiana y la inversión no depende de la tasa de interés. También hay mucha discusión empírica. Por eso Estados Unidos sube la tasa, ¿no? Porque tiene en la cabeza ISLM para los economistas, ¿no? Esa cuestión que no comparto en el sentido teórico. Pero sí, lo que surge mucho de esta discusión es tener política crediticia, orientar el crédito. Eso los bancos centrales tienen poder de hacerlo si lo quieren hacer. Misael. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, doctora, y hola a todos los compañeros. A mí me surge una duda de cuando empezamos a hablar de Prebisch, cuando hablamos de la tesis esta de Prebisch-Stinner, y sobre cómo ha llegado la inversión extranjera directa a varios países latinoamericanos, y justamente esta tesis habla sobre la desigualdad entre a las tesis de David Ricardo, ¿no? Me surge esta duda sobre cuando nosotros recibimos inversión extranjera directa, no la tenemos para producir bienes de capital. Y ahí podemos ver también una desigualdad y una ruptura en el mercado local, ¿no? O sea, cuando caen los precios reales, pues también involucra un cierto nivel de demacración del mercado local, en donde el consumo del obrero, pues, decae a pesar de que haya inflación. Entonces, ¿cuál sería una solución si no tenemos una vía de industrialización para bienes de capital, pero tampoco producimos bienes con un alto valor agregado? No entendí bien lo de la inversión extranjera, perdón, lo de... Que mucha de la inversión extranjera directa llega al sector industrial, por ejemplo en México, en maquiladoras, ¿no? Que es producción de bienes con bajo valor agregado. Entonces, ¿cuál sería la solución ahí? Bueno, ahí lo decía ahí en la parte de Prebisch, el rol del Estado es tratar de orientar esa inversión extranjera y tratar de que vaya o estimular
ese ingreso de inversión extranjera a sectores que quiere desarrollar, o sea, sectores con potencial de generación de empleo, de aumento de exportaciones, sustitución de importaciones, digamos que son 3 objetivos distintos, ¿no? Por eso no es fácil, o sea, a veces la política de aumento de empleo se va contradice los objetivos de aumentar las exportaciones, ¿no? Digamos, son 3, antes cuando uno lea a los viejos desarrollistas, uno ve que la generación de empleo y de exportaciones y sustitución de importaciones venían de la mano, hoy no necesariamente es así. Pero bueno, ahí sí, es el rol del Estado, pero esto basando en que uno tenga una macro estable, ¿no? Que uno pueda tener un Estado que pueda dar incentivos a cierta inversión extranjera, ¿no? Si uno pudiera elegir. Y ahí, bueno, en lugar de maquiladoras, poder, o alguna complementariedad, yo soy un queso soy más macro con el tema de productivo, ¿no? Pero hay estrategias de cómo subirse incluso a la maquiladora y cómo uno puede sustituir y producir, bueno, pero eso ya es más de desarrollo productivo, pero es el Estado que tiene que cumplir un rol central con una política de desarrollo a largo plazo. Gracias. Nos quedan 10 minutos, así que preguntas. Paola Bassano. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, no sé si se me escucha porque estoy en el celular. Bueno, no tengo Bien. Condiciones tecnológicas adecuadas. No, mi duda es que o sea, siempre falta de conocimiento quizás, producto de la falta de conocimiento quizás, fue mi duda acerca del tipo de cambio. Siempre a partir de la convertibilidad, o sea, en los últimos 20 años nosotros asistimos a un debate donde un tipo de cambio alto, o sea, un dólar alto es propicio para el desarrollo, para la exportación, para las características de la Argentina. Y siempre cuando ha habido movimientos donde se apreciaba la moneda, eso es mal visto. Aquí que esta semana, en un programa de radio que escuchaba, de cierto sector del periodismo, que como sabemos en Argentina por ahí está muy fragmentado, un sector que mantiene una postura, de un sector que yo nunca hubiera esperado, más vinculado a los sectores de la exportación y todo, ponían en valor o lo ponían como muy positivo que Uruguay haya apreciado su moneda, digamos. Y yo digo, estoy escuchando bien, porque siempre cuando era como desde esos sectores, entonces me queda la duda de si solo fue una operación discursiva más, o digamos, una chicana más del terreno de lo político, o si hay como alguna correlación o algunas variables que sustenten que en ciertas economías el cambio, la moneda nacional se aprecie, no es tan negativa, no sé si soy tan clara. Bueno, muchas gracias y excelente la presentación. Gracias a todos. Paola. Sí, creo entender a lo que te dirigís. A ver, rápido, sigamos luego a otra pregunta. Lo que es la evidencia empírica es, para no discutir teoría, es que el tipo de cambio no impulsa las exportaciones y no reduce las importaciones. Hay toda esa literatura surge con un trabajo de Rodrik, donde hace una econometría, evidencia empírica para los países asiáticos. Entonces ahí lo que ve es que hubo una devaluación, esos países asiáticos crecieron, pero se comen ese económetro, se comen eso, todo lo que sucedió, toda la política industrial y política de financiamiento que hubo en los tigres asiáticos, ¿no? Hay como una sobresimplificación. Pero, o sea, la evidencia empírica se da que no hay relación entre un tipo de cambio alto y el aumento de las exportaciones. Lo que pasa, para Argentina, por lo menos América Latina, lo que pasa que dicen, bueno, pasa que el tipo de cambio tiene, lo que pasa es que el problema es que nunca podemos tener un tipo de cambio real alto y sostenido, ¿no? Porque dicen, bueno, tiene que ser tipo de cambio real alto y sostenido, que es una oximorón, por esto que estoy diciendo. O sea, si el tipo de cambio es muy alto, no es estable, no es sostenido. ¿Por qué? Porque empieza a generar toda esta dinámica de inflacionaria. Entonces dice, bueno, como nunca podemos tener un tipo de cambio real alto, no podemos demostrar nuestra tesis. Pero
la cuestión es que el tipo de cambio real alto no se da, y de base tiene la idea que el tipo de cambio real alto es un eufemismo para decir salarios bajos. Entonces es lo mismo que decir tipo de cambio alto es decir salarios bajos. Entonces es la idea que decir que con los salarios bajos, al generar aumento de rentabilidad, se va a poder producir más. Y eso ya tenemos que ir a Keynes, digamos, ¿no? A esa idea de que la inversión depende negativamente del salario. Y ahí también hay mucha discusión con respecto a eso. Lo que pasa que este argumento tiene a favor, otra vez, pasa mucho en economía, la cosa que uno habla de correlación espuria, donde dos cosas ves que se mueven juntas, pero por ahí no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Tengo unas fotos graciosas, pero ahora no tengo para... Entonces, cuando uno ve la convertibilidad, dice, convertibilidad, ya como llama, ¿no? Uno llama a los 90 la convertibilidad, ya hace referencia al tipo de cambio. En la convertibilidad hubo un tipo de cambio apreciado y fijo. Entonces, todo lo que sucedió en los 90 de malo fue por el tipo de cambio. No, pasaron un montón de cosas en la convertibilidad. Hubo apertura financiera, reducción del gasto, endeudamiento con organismos internacionales, o sea, no fue todo por el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es central para hablar de estabilidad y de esto que hablamos en la clase de hoy, pero no es una política de desarrollo, no es una política que aumente la SEXPO, la IMPO. Y esto de Uruguay apreciación, no sé cómo lo dijeron, pero es una variable distributiva. O sea, cuando uno habla de tipo de cambio es una variable distributiva, que ahí está tocando tasa de ganancia, salarios. Así que bueno, es para una discusión más larga. Hay todavía algunas manos levantadas, estamos sobre la hora, y yo creo, como dice Florencia, la discusión puede continuar largo rato. Creo que vamos a tener que resignarnos a que termine este curso y confiar en que podamos aclarar nuestras dudas en el futuro. Una vez más, muchas gracias, Florencia. Y muchas gracias, por supuesto, a todas y a todos por habernos acompañado estos meses. Esperamos verdaderamente que haya resultado de utilidad, de provecho y además atractivo, no solo útil, sino agradable. Quiero especialmente agradecer a Ceci Banadia, mi compañera en esto, junto con María Julia Reina, porque Ceci es un pilar fundamental para que este curso se haga año tras año, y a Gerardo y Sabrina de la usina, que nos dan el soporte técnico, el apoyo para que la plataforma funcione, a las instituciones que organizan y avalan el curso, la Usina Social de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, la Fundación Friedrich Ebert y la revista Nueva Sociedad, y esperamos recibir los trabajos de todas y de todos para poder cerrar el ciclo y hacerles una devolución. Y una vez más, muchísimas gracias por su entusiasmo, su participación y su presencia.